que dice que el trabajo indirecto es igual de un sistema a otro, es igual directamente. Aquí está en forma muy general, vamos a particularizarle un poco respecto a este tema. Con una viga es más potable, más entendible directamente para la parte de entrar en este tema. Muy bien. Aquí sí tenemos nosotros, vamos a ver, aquí más fácilmente con este tema, el trabajo de un estado de carga de equilibrio P1, este P1, estado de carga 1, básicamente es lo que significa, por acaso. Un trabajo directo que vendría a ser el P1 con el delta A1 y P2 con el delta C. Este es, y hay un indirecto para delta B P3. Entonces, obviamente, el trabajo del directo, obviamente, es los desplazamientos, la mitad del desplazamiento 1 por el desplazamiento A y este otro. Y obviamente hay un indirecto, por si acaso, que es el 1 para el 2, es el P3 por delta B. Es un P3, es un indirecto, por si acaso. Luego tenemos un estado de carga 2, que es este, que es el P3 para otro estado de carga que vendría a tener otros desplazamientos. Este es para un estado 1, este es para el estado 2. El directo obviamente es este, P3 por delta 1. Y el indirecto es este otro, es el P1 por delta 2, el P3 por delta F, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo en este caso. ¿Qué dice? Que estos dos trabajos indirectos son iguales, el 1,2 y el 2,1 son iguales. Eso es lo que llega a definir, por si acaso, este tema del teorema, básicamente. Se refiere a eso. Reitero, uno es el directo que estamos viendo, otro directo, aquí 2,2, 1,1, y hay indirecto, que hace el 2 para el 1, en este caso, y hay otro, el 1 para el 2, directamente. Muy bien. Los desplazamientos totales, obviamente, es la suma de todos ellos, como estamos viendo. Los trabajos son los completos, el delta 1, en fin, todo ese tema, sumar directamente todos ellos para la parte del trabajo final. Reitero, la finalidad de esto es de que el trabajo indirecto, este trabajo indirecto, es igual a este otro. Eso es lo que estamos viendo en la igualdad de los casos. Básicamente estos dos trabajos indirectos son iguales. Ese es básicamente el teorema de Clapeyron para poder entender el mecanismo de funcionamiento, que los trabajos indirectos son iguales, por si acaso. Esa es la expresión que tenemos, reitero, para la parte de entender el funcionamiento del teorema de Clapeyron. Muy bien, eso es lo que expresa la parte del teorema. Muy bien, el teorema de Maxwell básicamente no me convence mucho esta parte. Vamos a hacer otro grafiquito para que sea más potable. Directamente no me convence mucho el formato que tienen.
es el siguiente, por si acaso. Esto es lo que se utiliza, por si acaso, en la parte de estructuras, en fin, todo ese tema. Reitero que está basado en eso. Si tenemos un sistema estructural de esta forma, y tenemos una solicitación. P1. Muy bien. Este tiene un desplazamiento. ¿Sí? Este es el delta 1, 1. En la posición 1 producido por 1. Es el directo. Muy bien. Aparte de ello, hay un desplazamiento en la posición 2 provocado por 1. Ese es, por si acaso. Luego, este es el estado de carga 1. El estado de carga 2, lo siguiente. Tenemos una solicitación de una carga externa 2. Y obviamente tiene su flecha. Este es el desplazamiento 2, 2. Y también tiene un desplazamiento 1, posición 1 provocado por 2. ¿Sí? Eso es básicamente lo que estamos viendo en este teorema. ¿Qué dice? Que si fuera unitario, si los pesos, las solicitaciones fueran unitarias, obviamente este tema lo que dice, lo que concluye, lo siguiente, por si acaso. Que, reitero, como la ecuación si estos son unitarios, obviamente los desplazamientos son iguales. Muy bien. En forma general, muy bien, esta es la parte. Vamos a hacer una parte genérica, si vale el término, para poder entender y la aplicación posterior que vamos a tener respecto a este tema. ¿Qué es? Vamos a borrar esto y vamos a hacer en forma general. El teorema de Maxwell. Si nosotros tenemos un sistema estructural de este tipo, P1,
P2, PI, PN. Obviamente las ecuaciones vendrían a ser del trabajo, serían los siguientes. P1 por delta 1 provocado por 1, más 2 el 2 provocado por el 1, más el PI por el desplazamiento I provocado por 1, más PN por delta N provocado por 1. ¿Sí? Otro estado de carga, obviamente, de reciprocidad sería, digamos, un 1, U2, que vendría a ser el P1 por delta 1 provocado por 2, más P2 provocado por 2, 2, más PI delta I provocado por 2, más PN provocado por 2. Un U3 igual un estado de carga 1 por delta 1 provocado por I, más E2 por delta 2 provocado por I, más PI por delta I provocado por I, más PN por delta N provocado por I. En fin, un U4 que sería igual al P1 por delta 1 provocado por N, más P2 delta 2 provocado por N, más PI delta I provocado por N, más TN provocado por delta NN. ¿Qué dice? En forma general, entonces, los desplazamientos U1 es igual al delta 2,1, el delta I1 es igual al delta 1i. En fin, ¿a qué nos referimos? Cuando se utiliza la matriz de rigidez, normalmente lo que nosotros resolvemos es lo siguiente. S de igual a F. Esta matriz de rigidez del elemento estructural tiene todas estas componentes. Y lo que normalmente cuando se hace matricialmente, todos estos desplazamientos, si nosotros tenemos los desplazamientos, entonces esta matriz de rigidez tiene un formato de la siguiente forma. 1, 1, delta, 2, 1, delta, y 1, delta, N1, delta 1, 2, delta
2 delta y 2 delta N2 delta 1i delta 2i delta ii delta ni delta 1n delta 2n delta in delta nn. Entonces lo que se hace es simplemente utilizar la triangular superior por este teorema, básicamente. Para la resolución solamente se utiliza la triangular superior por este principio, por este teorema, básicamente. Esa es la aplicación que tiene, por si acaso, en términos de aplicación para la parte de las estructuras, es eso. Siempre hemos comentado de que todos los teoremas, todas las condiciones son bases, son principio, son las cosas que se utilizan para poder resolver las estructuras. De eso nace, no viene directamente porque se nos antoja o alguna otra cosa de estas. Entonces, obviamente, reitero, esta matriz de rigidez es esta matriz de rigidez. Estamos hablando en base a la parte de los desplazamientos, y obviamente la parte de los desplazamientos, en fin, todo ese tema, tiene que ver con esto, con estas propiedades que estamos comentando. Entonces, todas las cosas que se hacen, reitero, están basados en estos principios para la parte de aplicación. No aparecen simplemente porque por una casualidad o se asume. No. Hay principios, se rigen por esas normas para poder ser aplicados, usados, en fin, todo ese tema. Esa es la finalidad, por si acaso, de la parte de estos teoremas. Nosotros vamos a ver ya en la parte matricial que se utilizan estos principios para la parte de resolución de las ecuaciones. Hoy en día, por supuesto que es la parte matricial la que vigora, la que entra en el tema, para la parte de su solución, en la parte de la solución de esa ecuación que hemos hablado. Entonces, esa es la parte de este. Ya hemos visto 2 teoremas, vamos a ver algún otro para poder entender el mecanismo de funcionamiento. No sé si hay alguna pregunta, duda, aclaración, alguna cosa, algún comentario respecto de lo que estamos comentando, por si acaso. Bueno, si no hay preguntas, si no hay ninguna duda, vamos a seguir con la parte de estos teoremas. Uno más, por lo menos, para después irnos a festejar la parte del 14 de septiembre. Podemos comenzar ya nomás. Muy bien. Este es otro teorema que obviamente está hablando de lo que hemos estado discutiendo, entrando para la parte de los desplazamientos, de la parte de los trabajos que se realizan en el tema de las estructuras. ¿Qué dice? A ver, el tema del teorema de Castigliano es lo siguiente. La derivada parcial del trabajo de deformación respecto de una de las fuerzas es igual al desplazamiento de un punto aplicado medido en la dirección de la fuerza. Obviamente, en la ecuación, a ver, más gráficamente, aquí tenemos, para este caso, el trabajo que desarrolla es igual a lo siguiente. Es P1 por delta 1, como está, más 2 por delta 2, más PI por delta I, más
Pn por delta N. Muy bien. ¿Qué dice el trabajo? Que si nosotros derivamos, a ver, si nosotros derivamos, no podemos derivar delta U, para ejemplificar, respecto a delta P1, P2, digamos. Muy bien. Aquí es igual. Esto es igual 1/2 más delta 2 más 0 más 0. Si derivamos respecto a un punto encontramos un desplazamiento. Eso es lo que expresa, por si acaso, el teorema de Castigliano. Es el primer teorema. El segundo teorema está claro directamente. Si nosotros derivamos el trabajo respecto a la fuerza que lo provoca, encontramos su desplazamiento. Su segundo teorema es, si nosotros derivamos respecto al desplazamiento, encontramos la fuerza. Eso es lo que dice su segundo teorema, por si acaso. Entonces, vamos a ver este tema de su segunda derivada. Aquí ya es la primera para poder graficar de a qué se refiere más fácilmente, para poder entender, se refiere a esto, por si acaso. Si nosotros derivamos, encontramos el desplazamiento en esa dirección. Eso es lo que expresa la parte de, como se conoce, el primer teorema de Castigliano. El segundo, perdón. El segundo teorema es, si nosotros derivamos respecto a la fuerza, perdón, respecto al desplazamiento encontramos la fuerza. Nuevamente, a ver, vamos a hacer más gráficamente el segundo teorema de Castigliano. Entonces, ese trabajo es igual a muy bien. Si nosotros derivamos respecto a PI, perdón, a delta es esto, no es. A delta I. Un segundito, alguien toca la puerta. Muy bien, si nosotros derivamos, obviamente, respecto a la fuerza, aquí tendríamos lo siguiente. Es igual 0 más 0 más PI más 0. Ese es el segundo teorema de Castigliano. Entonces es eso. Lo primero, si derivamos respecto a la fuerza, encontramos el desplazamiento. Si nosotros derivamos respecto al desplazamiento, encontramos la fuerza. Muy bien. Por en cuanto, vamos a pararlo acá. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya la próxima semana vamos a entrar al método de Cross. Vamos a empezar a resolver las vigas para que ustedes hagan el primer proyecto. No sé si hay alguna duda, declaración, alguna pregunta, algún comentario.
Muy bien. Vamos a hablar del teorema de Menabrea. Obviamente, más que todo, se utiliza para la parte de estructuras hiperestáticas. En este caso estamos viendo una viga hiperestática. Obviamente, cuando nosotros derivamos respecto al el trabajo producido respecto al desplazamiento, dos veces encontramos la parte de estas reacciones. Eso es lo que dice el teorema de Menabrea. Si nosotros dividimos, entonces encontramos ese tema. En un sistema hiperestático con vínculos rígidos sometido a fuerzas externas, las reacciones hiperestáticas toman valores que hacen mínimo el trabajo de deformación. Obviamente, derivando dos veces, encontramos esos desplazamientos, y esa es básicamente la parte de aplicación del teorema de Menabrea. Le voy a traer algún ejercicio para la próxima clase, para el martes, más directamente, para que ustedes se ubiquen en este punto de la parte de los teoremas que hemos desarrollado hoy y la parte de aplicación. Bueno, aquí hay algunas aplicaciones de los desplazamientos, en fin, de lo que hemos dicho, el trabajo que se realiza del momento, de la normal, de la torsión, en fin, de todo ese tema. Muy bien. Entonces, hablamos aquí de desplazamientos, en fin, basado en todas estas teorías. Aquí está de una reacción isostática, aplicando todos estos teoremas, cómo se llega a resolver, con los trabajos mínimos, en fin, de la parte de los momentos, el camino que se tiene para la parte de la resolución, para poder verlo. Lo mismo si nosotros encontramos la parte de estructuras reticulares, una cercha, por ejemplo, cómo funciona, la aplicación del teorema de Castigliano. Bueno, eso es básicamente, es más una parte teórica que una parte de aplicación, pero que necesariamente entramos en la parte de su fundamentación para la parte de las resoluciones. Muy bien, si no habría preguntas, si no habría ninguna otra consulta, los dejamos por acá y nos vemos el martes ya para poder entrar a la parte de, del método de Cross. Muy bien, si no hay preguntas, nos vemos el martes. No festejen mucho la parte del 14 de septiembre. Ok. Hasta el martes entonces con todos ustedes. Si te gustó el video, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte a mi canal para más videos informativos y cursos de ingeniería civil. Hasta pronto.